Muy buenas, profesora, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a hablar sobre los parásitos Anisakis sp, Capillaria hepática y Trichinella spiralis. Los integrantes del grupo son Mónica Morales Álvarez, Santiago Contreras Salazar y mi persona, Ricardo Castro Núñez. Bueno, con la historia. El primer caso de anisakidosis documentado en la bibliografía científica fue conocido en 1876 con un niño que estaba vomitando un gusano, pero la primera descripción completa llegó en 1960 cuando Van Thiel del Instituto de Medicina Tropical de Leiden, en Holanda, identificó al parásito como un nemátodo. Estas enfermedades son resultados de una infección accidental en las fases larvarias que se encuentran en peces, que son ingeridos de forma cruda o mal cocinada. Estos se asocian principalmente al consumo de sushi, sashimi, ceviche y mariscal crudo. Esta es una imagen, por ejemplo, de anisakis. Y bueno, con respecto a la epidemiología, en diversos parásitos pueden infectar a los pescados, sin embargo, solo algunas especies son zoonóticas y anisakis afecta principalmente en Europa y Japón, donde estas son las regiones donde suceden la mayoría de los casos a nivel mundial. Con respecto a la taxonomía, bueno, el reino sería Animalia, el filio sería Nemátodo, la clase Cercentea, el orden Ascaridia, la familia Anisakidae y el género Anisakis. Con respecto a la morfología, bueno, miden entre 2 y 3 centímetros con un diámetro de 0,24 a 0,6 milímetros. Cabe resaltar que es un gusano redondo del tubo digestivo. Los gusanos adultos tienen una forma cilíndrica alargada y puntiaguda en los extremos. El ciclo de vida. El hospedador intermediario es un crustáceo que ingiere la larva L2. En el crustáceo, la larva L2 se desarrolla y se transforma en la larva L3. Cuando el crustáceo es ingerido por un pez cefalópodo, la larva L3 permanece en el intestino hasta que estos mueren, migrando entonces la larva a su musculatura. Cuando el pez o el cefalópodo es ingerido por el hospedador definitivo, por ejemplo, mamíferos marinos, la larva L3 penetra su mucosa gástrica o intestinal, donde continúa su desarrollo y alcanza la forma adulta y la madurez sexual. Tras la cópula de la hembra, ella pone los huevos que salen al exterior con las heces del hospedador definitivo. Una vez en el exterior, el huevo continúa su desarrollo embrionario y al cabo de unas semanas, en el interior del huevo se desarrolla la larva L2. Tras dicha eclosión del huevo, la larva L2 permanece en el estado libre unos 3 meses. ¿Y cómo afecta esto al humano? Bueno, el humano no es el hospedador definitivo, sino más bien un hospedador accidental, ya que al ingerir pescados mal cocinados o crudos que tengan la larva en el estadio L3, la larva dentro del cuerpo va a madurar a la L4, pero no va a llegar a la madurez sexual, generando un cuadro sintomático. Con respecto a la patogénesis, con respecto a la patogénesis, puede producir una reacción alérgica grave que se presenta entre 5 y 26 horas después de su ingesta, usualmente a las 5 horas. Las formas de presentación de este parásito son gástricas con un 95,6%, intestinales un 4% y extraintestinal a un 0,4%. La presentación clínica más frecuente de una gastritis aguda es el dolor que se inicia entre 1 a 12 horas después de su ingesta. Si se realiza una endoscopía precozmente, se puede visualizar la larva en su mucosa. El cuadro clínico, bueno, están los gastrointestinales. Los síntomas se presentan de 6 a 12 horas después de consumir el pescado, dolor faringeo, prurito nasal, náusea y vómito. De 12 a 72 horas se puede dar un dolor epigástrico intenso, dolor torácico, cólico abdominal, náuseas, sensación de un estómago vacío, febrícula y distensión abdominal por ascitis. Incluso después de 7 días se puede dar una obstrucción intestinal y se pueden dar cuadros asintomáticos. Con respecto a la prevención, bueno, básicamente no consumir pescado crudo o con poca cocción. La larva puede inactivarse con una cocción a temperaturas mayores a 60 grados durante al menos unos 15 minutos, una congelación menor a 20 grados por más de una semana o una congelación rápida a menos 20 grados durante 48 a 72 horas o a menos 35 por 15 horas. La cocción en horno en microondas requiere de una temperatura mayor a 77 grados en la porción más gruesa que tenga ese producto. Con respecto al diagnóstico, bueno, se realiza una endoscopía para visualizar la larva en la mucosa gástrica o se puede observar al ser expulsada por una tos.
Se puede relacionar debido a que el paciente consumió pescado crudo y presenta problemas gastrointestinales como náuseas, vómito y dolor abdominal. Y si presenta cuadros alérgicos, se debe realizar unas pruebas serológicas como por ejemplo el test de Prick. Con respecto al tratamiento, bueno, está la endoscopia digestiva alta para la remoción de la larva y si presentan reacciones alérgicas, se pueden utilizar antihistamínicos o bronquodilatadores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la historia de Trichinella spiralis. Esta fue observada en el hombre por primera vez en 1822 por Tetman y en 1828 por Pekop en músculos de cadáveres autopsiados. Fue Owen quien hizo la primera descripción y dio nombre a estas larvas enquistadas en 1835. Lady en Filadelfia reportó el hallazgo de los quistes larvarios en carne de cerdo. 1846 y Leucar y Virchow con sus trabajos experimentales a mediados del siglo XIX señalaron etapas importantes del siglo biológico. La epidemiología de este Trichinella spiralis, bueno, aunque la triquinosis endémica en muchas regiones del mundo, el impacto predominante de la enfermedad humana se relaciona principalmente con brotes agudos después del consumo de productos cárnicos crudos infectados. Algunos ejemplos como en Argentina, en China, en Laos, en Papúa Nueva Guinea, en Rumanía y Vietnam. La taxonomía, bueno, el reino es Animalia, la Plilum nemato, subclase Adrenoporia, el orden Enoclida, la superfamilia es Trichuridea, la familia Trichunidelae, género Trichinella y especies como espirales en las siguientes variedades como la spiralis, la nativa, la Birbock, la Nelsoni y la Pseudospiralis. La morfología es que en los hombres, bueno, en los machos, de 1.4 a 1.6 milímetros de longitud, 40 micrómetros de diámetro, estos presentan dos apéndices caudales, mientras que en las hembras de 3 a 4 milímetros de longitud, 60 micrómetros de diámetro, extremo posterior romo y redondeado y presentan la vulva en cara ventral. Bueno, el ciclo de vida de este parásito es que el parásito Trichinella spiralis es el agente que provoca la trichinolosis en mamíferos. Este parásito es intracelular, presenta un ciclo de dos fases, una fase entérica donde el parásito pasa por 4 mudas y se transforma en adulto, una fase parental que incluye la larva recién nacida y una fase muscular. La patogénesis es que en el intestino delgado hay lesiones leves o inadvertidas seguidas de una fase inflamatoria en los órganos por donde migran las larvas, las que terminan en una etapa crónica en la cual se enquistan en los músculos esqueléticos donde se fibrosan y posteriormente calcifican. El cuadro clínico es que la mayoría de los casos son asintomáticos, el desarrollo de síntomas depende del inóculo. Los síntomas sistemáticos alcanzan su máxima expresión a las 2 o 3 semanas de la infestación y van remitiendo poco a poco. A veces ocurre la muerte del paciente por miocarditis, encefalitis o neumonía. El diagnóstico es que suele ser tardío, diferencial para varias patologías. Algunos criterios importantes es como el reconocimiento clínico, análisis de laboratorio no específicos como la eosinofilia, enzimas musculares o como el análisis de laboratorio específicos como el ISA, inmunotransferencias y inmunoprecipitación. El tratamiento, bueno, antiparásitos como el bemidazol, el memendazol y albendazol. Y en la prevención, bueno, la higiene en criaderos, congelación y correcta preparación. Capilaria hepática. Fue visto por primera vez en el hígado de las ratas en 1893. Bancroft llamó al parásito Trichocephalus hepático y describió la presencia de fragmentos de gusanos y sus huevos encapsulados en el parenquima hepático. En 1934, MacArthur dio a conocer por primera vez en el ser humano, después de haberle hecho a un soldado inglés una autopsia en el hígado, la presencia del parásito. En la epidemiología es de distribución mundial y la prevalencia es en roedores.
se da debido a las malas condiciones de higiene y el 70% en niños es de aproximadamente de 8 años. Se contrae al ingerir los alimentos o aguas contaminados con los huevos embrionados. Y la presencia de animales domésticos también aumenta los casos. En la taxonomía tenemos que es perteneciente del filum Nematodo, de la clase Adenofora, el orden es Trichidae, familia Capillaridae y el género Capillaria. La especie es Capillaria hepática. En la morfología, el macho mide de 24 a 37 milímetros de longitud por 0.07 a 0.10 milímetros de ancho y tiene una bursa copulatriz en la cauda. Y la hembra mide de 53 a 78 milímetros de longitud por 0.11 o 0.20 milímetros de ancho. Tiene una vulva detrás del esófago y la parte anterior adelgaza y la parte posterior engruesa gradualmente. Y tiene un esófago muscular largo que ocupa la mitad del cuerpo de la hembra y la tercera parte del cuerpo del macho. Rara vez se ven intactos en las muestras de heces. Los huevos miden de 50 a 70 micrómetros de longitud por 30 a 35 micrómetros de ancho. Tienen una forma ovalada y tienen doble cubierta. La cubierta externa tiene microporos y prominencias polares superficiales. Además, sobreviven en el suelo por largos periodos de hasta más de un año. En el ciclo de vida, bueno, tenemos que el reservorio principal son las ratas y los roedores, también una gran variedad de mamíferos domésticos y silvestres. El periodo de incubación dura de 3 a 4 semanas y no se transmite de persona a persona. La vida útil de la hembra son 59 días y 40 de los machos. Además, invade principalmente los sinusoides hepáticos. En la patogénesis, invaden el hígado por parásitos adultos y causan inflamación focal crónica. Además que aparecen diversas células inflamatorias y se da fibrosis septal. Es muy raro en humanos, pero cuando se da, llega a ser mortal. Además, por la similitud a otras especies, los diagnósticos suelen ser erróneos frecuentemente. En el cuadro clínico, bueno, se da hepatitis aguda o subaguda. En los casos graves se da la destrucción del tejido hepático con cirrosis y la aparición de los ascepsos. Se da fiebre, eosinofilia, dolor abdominal en el área del hígado, pérdida de peso, disminución del apetito, las náuseas, los vómitos y ascitis. Por el diagnóstico es muy difícil por el ciclo de vida y además que no hay estudios serológicos que lo detecten. Se debe hacer una biopsia en el área del hígado que suele ser muy dolorosa para los pacientes y además se debe hacer un diagnóstico diferencial con otras especies como Toxocaracatis, Toxocaracanis, Trichuris trichuria. Y en la prevención, bueno, en la educación, se debe hacer el saneamiento del suelo, evitar la ingestión de la tierra y tener unas adecuadas condiciones de agua para el consumo. En el tratamiento se usa mebendazol, albendazol, hepatectomía, disofenol, praziquantel, pedrizona. Y eso sería de nuestra parte. Muchas gracias.